Por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte. Muchas gracias. Ahora comienza un espacio con agradables invitados y temas de gran interés para disfrutar una charla de café desde la radio. Carlos Valverde presenta ahora Café Virtual, cápsulas de vida. Este café virtual de hoy me llena de sensaciones muy agradables, sobre todo por el gran honor que tendré en pocos segundos. Nuestra invitada de hoy merece una extendida presentación porque se trata de nada menos que la talentosa María Esther Lovero. Ella misma se ha definido como cantactriz bilingüe. Esta completa artista de enorme y valiosa trayectoria reside hace varios años ya en Estados Unidos, donde concretó una sólida carrera. Aunque aquí en Argentina, como ustedes saben, su huella es maravillosa, llena de tantos hitos en televisión y en cine que difícilmente alcance a nombrar a todos. Recordamos sus inicios en la televisión argentina, que fueron en el inolvidable ciclo conducido por Leonardo Simos y Maisabé, Música en Libertad. Más tarde fue parte de programas de enorme rating en la televisión nacional, como Todo es Amor, Rapicómicos, Mesa de Noticias, Clave de Sol. Fue tapa de las revistas de mayor alcance nacional, las más importantes. También invitada y participante en programas únicos e inolvidables como Sábados Circulares de Pipo Mancera, Badía y Compañía, Hola Susana, Almorzando con Mirta Legrand, entre otros muchos. A nivel internacional fue figura en el clásico Sábados Gigantes de Don Francisco. También el show de Rosita, este programa tan destacado en Perú, y también muchas otras importantes apariciones en la televisión de Estados Unidos. María Esther Lovero no solo es actriz y cantante, también es autora y compositora, y es productora y directora con una larga y valiosa trayectoria en el mundo del cine. Entre importantes crecimientos profesionales en Estados Unidos, la docencia tiene una valiosa importancia. Su nombre es reconocido por más de una generación de argentinos, y muchos se van a sorprender sobre su historia y el motivo de desarrollar su vida y su carrera lejos del país. Además de recuerdos maravillosos, vamos a conocer sobre sus muchos proyectos y actividades presentes. Este será un café más extenso que la mayoría, pero lo merece justificadamente. Paso entonces a servir este café y tengo el gran honor de recibir en este espacio a la estrella internacional, María Esther Lovero. Si supieras lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez. Bueno, esta introducción, que ha sido un poquito más extensa de lo habitual, es porque realmente merecía esta cantidad de datos y me he quedado corto, Así que paso a saludar y agradecer realmente con una gran emoción a María Esther Lovero. María Esther, gusto saludarla. ¿Cómo le va? Muy bien. Gusto en saludarlo a usted también, Carlos. Bueno, gracias. Gracias por este ratito donde estoy seguro que mucha gente se va a sentir emocionada y algunos recuerdos vamos a repasar, pero también vamos a hablar mucho del presente, ¿no? Porque realmente es una persona muy activa, que no deja de estarlo. ¿Es así, María Esther? Sí, muy activa, eso es cierto. Creo que es importante, además, buscar actividades
que nos hagan bien, que nos hagan sentir que estamos vivos, ¿no? Así es. Particularmente a distintos invitados a este café virtual les suelo preguntar esto porque es como que hay una coincidencia en determinadas personas que no aparentan la edad que tienen o que han transcurrido, que hay una juventud real, palpable, que es su caso, y estoy seguro que no lo desconoce. Creo que tiene que ver con esa actitud que está mencionando, ¿no? De apostarle a la vida, de estar activo, de querer hacer. Para mí hay dos cosas. Una es indiscutiblemente apostar a la vida. Pero ¿por qué yo solo puedo hablar de mí? Porque decidí apostarle a la vida, apostarle a la creatividad, apostarle a construir. Porque hace muchos años descubrí que en realidad somos espíritu y que nuestro espíritu nunca muere. Y nuestro espíritu requiere que lo cultivemos para que se mantenga iluminado. Y creo profundamente que es mi espíritu el que realmente funciona y me hace ocuparme, trabajar en todo esto. Porque esa es la forma en que yo puedo cultivar lo que me da vida. Y de ahí en más, es todos los días, absolutamente todos los días, agradecer, haberme dado cuenta de esto que le estoy contando. Y yo agradezco que lo comparta, porque recién en una muy breve previa comentábamos, como decía usted y yo coincidía que me ha pasado, uno no sabe a quién llega y el efecto de ese mensaje. Y estoy seguro que este mensaje, incluyéndome, a más de uno, lo está tocando. María Esther, bueno, este café virtual yo tengo la ambición, incluso los dedos y la esperanza que no sea uno solo, que sean varios, porque hay muchísimas cosas para charlar y sé que nos van a quedar en el tintero varias. Pero en este sentido, también en la previa hacíamos ese pequeño repaso de que hay mucha historia, muchas cosas bonitas, muchos recuerdos que repasar al menos brevemente. Y en ese sentido, hay, obviamente me quise, más allá de los recuerdos propios, me quise informar un poquito más. De hecho, el resumen que le he hecho recién a los oyentes también me quedó corto porque hay muchas cosas, hay muchas actividades que ha realizado y sigue realizando. Hay una palabra que yo me imagino que es usted quien la ha conformado, que encontré en su web, que es cantactriz. Es un resumen de dos partes de ese diamante de actividades suyas. Son dos muy reconocidas. ¿Cómo definiría usted a esa cantactriz? Yo la definí, llegué a la cantactriz, porque son muchos los años en los cuales vengo trabajando en la música, cantando. Y he tenido la oportunidad de cantar en otros países, no solamente en Argentina o en Estados Unidos. Yo estuve en Europa mucho tiempo. Y poco a poco, obviamente, escuchando también a otros cantantes, por supuesto, cómo impostan la voz, cómo definen su caudal, cómo se expresan. A mí me pasó que uno tiene que interpretar la historia de esa canción. Para interpretar no es solamente tener una voz bonita o entonar, sino que tiene que haber algo adentro de uno. Y por supuesto, es cierto, yo estudié teatro muchos años
Entonces también aprendí a encontrar a eso que todos los actores tenemos adentro nuestro, que son los que nos ayudan y permiten desarrollar esos personajes, ¿verdad? Entonces, en una canción, fíjese que una canción en general dura 3 minutos y medio. Una obra de teatro en general dura 1 hora y media a 2 horas. Sí. Y en 3 minutos y medio uno tiene que interpretar esa historia, pero tiene que también estar convencido de lo que canta. Por eso para mí es tan importante el repertorio que uno elige, ¿no? O sea, yo desmenuzo mucho cada decisión que voy a tomar cuando voy a grabar una canción, cuando elijo una canción o cuando escribo una canción y la compongo y le hago el arreglo musical, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí es que resumí quién soy. Yo canto, soy una actriz, y esa unión es la que me permite emitir en cada canción lo que intento hacer llegar a quien está escuchando o viendo. Porque hoy hace años que es imagen, ¿no? O sea, la imagen. Claro. Entonces, desde ahí es que yo misma me llegué a la conclusión de que yo soy una cantactriz. Y lo resolví así, pero es por todo esto que le cuento. No porque se me ocurrió decir, bueno, ella es una cantactriz. No, yo vengo cantando hace muchos años, vengo estudiando hace muchos años y actuando hace muchos años. Y entonces todo eso resumió en que, ¿cómo me defino? Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca huir. Y está realmente excelente por algo en este compendio, esta definición tan interesante que nos ha dado, además sumar un montón de reconocimientos, premios, etcétera, que tienen que ver con esto, ¿no? Con esta dedicación. Bueno, vamos a ir un poquito entonces en los recuerdos, Música en Libertad, obviamente. Música en Libertad. Ese nombre Libertad. que está repasando en su podcast, que después vamos a dirigir a los oyentes para sumarse, porque es un trabajo tan profesional, tan lindo, y justamente ahí he estado sumando a sus colegas, a sus ex compañeros de esa aventura. Sí, compañeros de aventuras, sí, claro que sí. ¿Qué nos quiere contar de cosas lindas que implican esa música en libertad, que para muchas generaciones, porque obviamente uno va contando de las vivencias de juventud lindas a la generación siguiente, y soy testigo, ¿no? de yo haber visto música en libertad, haber visto mis hermanos mayores cómo imitaban los pasos o pretendían hacerlo y luego esto ir trasladándolo a sobrinos en mi caso y a sus hijos, mis hermanos. Pero bueno, la parte suya es importante que nos cuente. Bueno, yo he contado esta historia bastantes veces, pero voy a hacer un resumen hoy, porque primero quiero saludar, más allá de que su programa va a todo el mundo, yo quiero saludar a la gente de Mendoza. Permítanme, porque yo he ido a Mendoza, he cantado en Mendoza, y Mendoza es una ciudad hermosa. Bueno. Nunca me voy a olvidar de la gente, del calor, de la gente, de los aplausos, de las sonrisas. Y entonces yo fundamentalmente vivo agradecida. Ahora, volviendo a música, y por supuesto fui a Mendoza porque yo bailaba en Música en Libertad y después canté
La RCA Víctor me vino a buscar y me firmé contratos y viajé tuve la gracia de poder viajar por todo el país, conocer Argentina de punta a punta y de este a oeste. Volviendo a música, yo empecé en música negándolo. Yo me negué a la propuesta que en su momento me hizo quien era el productor, David Reisman. Él, cuando me conoció, me dijo: ¿querés entrar al programa? Yo le dije: no, de ninguna manera, yo no quiero estar ahí. Y él me dijo: ¿sabés qué? Yo te veo. Yo no entendí eso, pero por supuesto que fue el primer sonido de esa campana, ¿no? Uh-huh. Y después lo volví a ver otra vez y me dijo lo mismo. Me dijo: yo te veo. Y después, bueno, sucedieron una serie de cosas y acepté hacer un reemplazo. Uh-huh. Era un reemplazo de 2 semanas nada más. Pero lo que sucedió en esas 2 semanas fue algo que yo en mi vida hubiera imaginado. Cuando hacíamos ¿cómo se llaman? Que salía el programa en vivo en los bosques de Palermo, en el Rosedal. Íbamos los domingos, y cuando voy mi primer domingo, la gente gritaba: ¡María Esther! ¡María Esther! Y yo me acuerdo que lo miré a este señor, a David Reisman, le dije: ¿por qué me llaman a mí? ¿Por cómo conocen mi nombre? Y él me contestó: ¿viste? Yo te dije que te veo. Sí, pero ¿cómo saben mi nombre? Claro, yo no tenía el conocimiento de cómo se hacía la conexión. Los chicos llamaban al canal en el conmutador y preguntaban: ¿quién es la nueva? Y la nueva era yo. ¿Cómo se llama? Bueno, pasó el primer domingo. Llega el próximo domingo. Y el grito era más fuerte y más definido: María Esther. Y David Reisman me volvió a decir lo mismo: ¿viste? Yo te dije que te veo. Y bueno, después pasó algo muy de muy bajo astral de parte de una persona que no la vamos a nombrar porque no viene al caso. Bien. Entonces me echaron del programa y fue un golpe muy fuerte para mí, porque fundamentalmente, más que echarme, esa persona me humilló delante de todo el mundo, en el estudio, con las luces encendidas. Y este señor Reisman, y me fui del canal, por supuesto, ese día, pero al otro día ese señor Reisman me llama por teléfono y medio como enojado me dice: ¿por qué no fuiste a grabar ayer? Le dije: ¿cómo que no fui a grabar? ¿Usted no sabe lo que pasó? No, me dijo: ¿qué pasó? Entonces le conté, en breves palabras le conté. Y le corté. A los 3 días me vuelve a llamar y me dice: mira, yo no te voy a pedir nada ahora. Yo lo único que te voy a decir es que mañana a las 3 de la tarde te espero en el Teatro Argentino. No dejes de ir. No te estoy pidiendo, te estoy ordenando. Y por supuesto que fui. Cuando llegué, Romay estaba, don Alejandro Romay, estaba haciendo las primeras pruebas de Hair, para hacer Hair. Entonces él estaba sentado en la platea y Romay y ¿cómo se llama? Reisman me dice: subí al escenario y cantá. Le digo: ¿qué? Y dice: subí al escenario y canta algo. Y como estaban haciendo esto de Hair, yo me acordaba
de la canción principal de Gea, pero no de toda la canción, sino del estribillo que todo el mundo, deja que entre el sol. Entonces subo al escenario y había un hombre al piano y el hombre me mira como pidiéndome el tono. Yo no tenía idea de qué tono. Entonces lo miré y le dije, no le dije nada. Yo estaba aterrada, no sé si soy clara, estaba aterrada. Sí, clarísimo. Entonces respiré profundo y empecé. Deja que entre el sol, deja que entre el sol, que entre el sol. Y le dije, eso es todo lo que sé, y me bajé del escenario. Mientras esto estaba pasando, Reisman pues se sentó al lado de don Alejandro Romay y le contó lo que había pasado en el programa que yo había grabado, había estado en música. Y Romay le dijo, bueno, si es así, decirle que si quiere volver, que la semana que viene vaya a grabar. Y la semana próxima fui a grabar y el resto es historia, Carlos. O sea que nadie me pudo tocar porque la orden fue dada por don Alejandro Romay, que entre paréntesis siempre dije, él salvó mi vida, porque él fue quien me dio verdaderamente a mí la plataforma artística. Y el resto, por supuesto, o sea, vinieron contratos, vinieron viajes, vinieron muchas cosas que yo agradezco profundamente, porque sin esto que me pasó en aquel momento, yo no sé qué hubiera sido de mi vida. Yo era una adolescente paria, sinceramente, lo digo. Yo no tenía rumbo en ese momento. Por una serie de cosas que no las vamos a contar ahora porque las estoy contando en mi libro. Pero, sí. Pero yo no tenía rumbo en ese momento y aparece. Y ojo, ¿cómo empieza esto? Esto empieza porque Daniel Mendoza, el periodista Daniel Mendoza, que era el hijo de Alberto de Mendoza, el actor, vivíamos en el mismo edificio y él fue quien me impulsó a que yo fuera al canal. Partamos de la base. Uh-huh. Él fue quien me dijo, tenés que venir al canal. Y yo le decía, sí, bueno, ya voy a ir. No, tenés que venir al canal. Y fui al canal y así empezó todo. Y qué historia, ¿no? Bueno, el estribillo finalmente se convirtió de alguna manera en profecía, ¿no? Entró el sol. Sí, exacto. Deja que entre el sol. Sí, así fue. Y algo que odio, la palabra no me gusta, algo que no me gusta tanto, es que tenemos que resumir un montón de cosas. Por eso la intención de que después podamos tener más charlas para poder extendernos en muchas cosas. Pero bueno, vino una carrera televisiva enorme, pasando por un montón de canales, por los conductores más reconocidos de todas las épocas, Pipo Mancera, un poco después, Juan Alberto Badía, varias presentaciones en televisión, para muchos, esa querida mesa de noticias, por ejemplo, ¿no? Claro, antes de eso tuvimos, don Alejandro Romay nos abrió la puerta para Todo es Amor también. Sí. Ahora sí, sin duda, en el 85, cuando hice Mesa de Noticias, fue una gran experiencia a todo nivel, tanto positiva como negativa, pero hablamos de lo positivo. Me encontré con actores maravillosos, un equipo técnico impresionante, un gran director, todo realmente, todo eso fue una hermosa experiencia. Mesa de Noticias es una de esas experiencias que nunca voy a olvidar. Hubo más positivo, sí, pero hubo algo tremendamente negativo. Pero son cosas que pasan en la vida, uno aprende de todo. Bueno, seguramente mucho de eso va a quedar en el libro, que después vamos a dejar abierta también
vamos a estar expectantes, somos muchos los que estamos esperando, pero todo esto, me imagino que un crecimiento, obviamente en lo profesional, ¿no? Yo sé que esa cantante que no sabía dar el tono, después sí supo, al punto tal de convertirse en una compositora, además de cantante. ¿Cuál ha sido el crecimiento hasta los 80, cerca de los 90, personalmente, de eso que no vamos a contar, de esa adolescente un poquito perdida a esa ya mujer que había realizado tantas cosas hasta entonces? Bueno, yo lo que pasa es que mi vida, sin buscarlo, porque realmente no lo busqué nunca, se fueron dando las cosas. Como por ejemplo, cuando yo estaba haciendo una gira en los años 70, fines de 70, no, mediados 70, una gira por países limítrofes, y me hacen llegar al hotel un mensaje de que me han llamado de los Estados Unidos. Yo decía, ¿los Estados Unidos? Bueno, vuelvo de la gira a Buenos Aires y ahí comienza mi carrera internacional, verdaderamente. Firmo un contrato para debutar en la ciudad de Nueva York. Contrato muy interesante, muy interesante. Viajo a Nueva York, cumplo con mi contrato, y a los 6 meses, cuando quiero volver a Argentina, mi representante me dice, Lovero, no vuelvas. Yo digo, ¿pero por qué? No vuelvas, porque además todos tus colegas se están yendo. Claro, era fines del 75. Entonces me tengo que quedar sin haberlo pensado, sin haberlo soñado, sin haberlo imaginado. Me tengo que quedar. Y me quedo. Ya en esa etapa de mi vida, no sé por qué tampoco, yo no pensaba en la fama, en las entrevistas, en las notas, en las tapas de revistas. Me había tocado, o sea, fueron 4 años muy intensos, desde el 71 al fines del 74, donde realmente aparecía en todas las revistas, en todas las tapas, las entrevistas, los contratos. Entonces, no sé, era algo que no, yo no pensaba en eso cuando estaba en Nueva York. Lo único que pensaba era que yo no quería estar allá. Yo quería estar en Buenos Aires, en mi país. Era mi país, del cual nunca había querido irme. Y estaba tan agónica, Carlos, que en el 78 me tomo un avión y me voy a Buenos Aires. Y cuando llego a Buenos Aires, ahí me doy cuenta de lo que Alicia, mi representante, me decía. Sin entrar en detalles, pasaron 2 meses, y a los 2 meses, una noche, a las 12 de la noche, a las 11 de la noche, tomo el último vuelo con escala en Miami y me vuelvo a Nueva York. Porque dije, ahora entiendo. Pero el tema es este: cuando uno es conocido y tiene una voz, y pasan ciertas cosas, esas voces tienen que callarse. Y yo nunca fui una persona de callarme. Siempre dije las cosas como las sentí que las tenía que decir. Entonces me di cuenta que me tenía que ir, o no iba a tener más esa voz. Y me fui. Y tuve que empezar prácticamente de nuevo. Pero a mí, ya, como les digo, yo cantaba en lugares, pero yo no buscaba fama, simplemente buscaba hacer lo que me gusta hacer, que es cantar y emitir mi voz y mis canciones y mi repertorio. Me acuerdo que tenía un director argentino, muy Héctor Garrido, un hombre muy conocedor de la música y un hombre muy querido además en el mundo artístico hispano, ¿no?
Ujú. Entonces teníamos una muy buena relación y muy buena relación de trabajo. Y después en el 81, acá pasa algo que yo tomo la decisión también y digo, estar acá bajo esta administración no le veo diferencia a lo que pueda pasar en lo que todavía considero mi país. Y me tomé un avión y me fui a Argentina. Simplemente me fui a Argentina y dije, yo quiero vivir en mi país, quiero vivir acá, este es mi lugar. Acá la gente me conoce, tengo buena relación con el público, con mi trabajo y fundamentalmente con mi esencia. Y no me equivoqué, porque en noviembre firmó contrato para ir a hacer teatro. Y nos fuimos a la costa 3 meses con un hermoso grupo de actores. Vuelvo de la costa en marzo, firmo contrato para trabajar con un elencazo en ATC con los uruguayos, haciendo rap y cómics. También fue un año de mucho aprendizaje, que en definitiva yo me fui dando cuenta que para mí el hilo conductor de mi vida es aprender, es saber y es poner en práctica lo que voy aprendiendo. Entonces terminé ese año y me llaman de la RCA Víctor nuevamente, firmo contrato con la RCA Víctor, me voy a hacer una gira por todo el país. Llega el 84, llega el 85, me llaman para hacer mesa de noticias. Me encantó. Termino mesa de noticias y por supuesto fui la única actriz a la cual no contrataron del elenco del 85 para el 86. Fui la única que quedó afuera. La única. Ese es un detalle muy interesante. Pero, ¿qué sucede? En marzo me llaman de España. Me llama Alfredo Capalvo y me contratan para hacer las galas en España. Entonces me tomo un avión y me voy para Europa. Y me paso 5 meses haciendo las galas en Europa. Y de pronto aparece algo muy siniestro, porque yo había firmado contrato para irme a Alemania a cantar tangos. Iba a cambiar mi repertorio. Iba a convertirme en una cantante argentina de tangos. Y explota una bomba de la ETA frente a mí. Entonces no quedó bien. No quedó bien. Fue una experiencia muy oscura, muy fuerte. Y decido rescindir ese contrato porque me quiero volver a Argentina. Claro. Y vuelvo a Argentina. En el 87, bueno, pasan otras cosas. Pero más o menos así es como voy transitando la década del 80. Y en el 88 sí. En el 88 fallece mi hermano. Y yo caigo mucho. O sea, no pierdo todas mis fuerzas, pierdo todas mis ganas, pierdo todo eso. Y tengo que volver a reconstruirme. Entonces consideré que lo más lógico era parar todo y no hacer nada y vivir el duelo que tenía que vivir. Y viví el duelo durante un año prácticamente. Lo único que hice, hice Badía armamos un programa, o sea, después de 8 o 9 meses que falleció mi hermano, armamos un espectáculo, un dúo personal. Éramos dos, un actor y yo, y salimos a hacer ese espectáculo en el centro de Buenos Aires,
nos fue muy bien, y después nos fuimos a hacer una gira por todo el país. Me contrataron para hacer Clave de Sol, con un personaje maravilloso. Y bueno, y después empezó el 90. Y ahí es donde sucede algo muy siniestro, que es lo que finalmente, 9 meses o 10 meses después, tengo que levantar todo e irme. Me quedé sin trabajo y nadie me daba trabajo porque alguien muy poderoso había dado la orden. Entonces, como me di cuenta de eso, porque tengo la sensibilidad como para darme cuenta de lo que pasa, me di cuenta que lo que tenía que hacer en ese momento era vender mi casa y levantar todo y me fui. Y me vine a Estados Unidos porque realmente en aquel momento, Carlos, sentí que era el único lugar donde yo podía reconstruir mi vida. Compré una casa cerca del mar y estuve mucho tiempo sin recuperándome de eso que me había pasado. Y reconstruir mi vida y lo logré. O sea, hoy me considero una persona feliz, me considero una persona donde prácticamente todos mis sueños se hicieron realidad, los hice realidad a través del trabajo, del estudio, de ser consecuente con mis ideas y de cumplir el propósito de estar viva. Qué gran ventaja, particularmente para mí, hacer este café virtual con una gran comunicadora, ¿no? Que sabe contar las cosas y es poco lo que tengo que preguntar. Yo me imaginaba esto, es un poco lo que hablábamos antes de nuestra comunicación. Y sobre todo las emociones. También me parece bueno esto de que en este caso no sea un directo de alguna de las redes o de Zoom, porque muchos hemos podido imaginar todo esto, ¿no? Incluso lo que es preferible no contar, por ejemplo, ¿no? Sobre todo esto, bueno, quedan un montón de cosas, nos estamos pasando unos minutitos, pero con gusto, de estas charlas habituales. Así que ya le dije al mozo que sirva otra rondita de café, pero al mozo virtual, por ejemplo, por supuesto. Pero nos van a quedar para otra charla partes muy, muy, muy bonitas de este éxito. La directora de su propia película, directora y productora de sus propios shows, el tango que se concreta exitosamente, todas estas cosas que da para detallarlas, para contarlas bien. Pero no me quiero tampoco quedar fuera de contarles este presente que recién nos contaba, donde hay una felicidad, donde hay una regeneración profesional, por así llamarla. Así que cuéntenos cuál es este tan activo presente en el que se encuentra ahora, María Esther. Ay, Carlos, es que me parece que esto es para otra charla. Porque si yo tengo que contar el presente es una consecuencia del pasado. O sea, yo vuelvo a este país en el año 92, ¿verdad? Me instalo en un lugar, sí, reconozco que elegí, muy bonito, cerca del mar, porque necesitaba el mar, necesitaba hacer una limpieza de espíritu, necesitaba reconstruirme, porque de mi país, Argentina, fui eyectada, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no me quedaron
no me quedó, busqué todas las alternativas. Y el otro camino que queda a veces es resentirse. Y yo ya había tomado esa decisión de que el resentimiento no sirve para nada, el resentimiento es veneno. Entonces, yo no, bajo ningún punto en mi vida voy a envenenarme o permitir que eso me envenene. Entonces, pero tuve que reconstruirme y no fue fácil. No fue fácil porque yo no quería vivir acá. Yo quería vivir en mi país. Yo quería llamar a Argentina mi país. Pero no pude. Entonces, tuve que tomar decisiones muy serias. Adoptar o de pronto una ciudadanía que nunca busqué, pero que tenía que hacerlo, porque imagínese, Carlos, con lo que está pasando hoy aquí, que están matando hasta los mismos ciudadanos, imagínese lo que queda para los que somos inmigrantes. Entonces, es como que uno tiene que ver a veces hasta el futuro, ¿no? O sea, ¿qué puede pasar? Y entonces tuve que reconstruirme seriamente. Y no fue fácil porque yo intenté y cantar y actuar, hice teatro acá y traté de meterme un poco en el mercado hispano, pero no me sentí bien tratada. No pagan bien, o sea, era como, ¿dónde estoy? Entonces dije, un día me pregunté a mí misma, con todo lo que yo he aprendido a hacer en esta vida, ¿a quién puedo darle todo esto? ¿Dónde puedo volcar todo este contenido? Y llegué a la conclusión que lo mejor era trabajar con niños, darles a los niños la música, el arte, la danza, el canto, el teatro, la expresión, el yoga. Y me puse a estudiar de noche, entré al college y me puse a estudiar de noche. Y no fue fácil, fueron varios años difíciles, comprometidos porque había que hacerlo. Y por otro lado, de día armé un show que se llama Cantar con un propósito y lo presentaba en diferentes escuelas. Y así empecé a tener mi circuito de escuelas de niños y trabajar con niños. Y fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido en mi vida. ¿Por qué? Porque mi infancia no fue feliz. Pero a través del trabajo con los niños, encontré a la niña, María Esther Niña. Y María Esther Niña empezó a sanar con esos niños. Y tuve a mi cargo el departamento de Early Childhood, que es el departamento de los niñitos desde que tienen 8 meses hasta que tienen 6 años, que hacen kindergarten, 5 o 6 años que hacen kindergarten, enseñando esas disciplinas: música, arte, danza, canto, expresión, teatro, yoga. Y así trabajé 20 años. Pero alguien me vio, porque esas cosas pasan, como me vio Reisman, me vio otra persona, y me abrieron las puertas, pero para trabajar como cantante en el mercado americano. Y acepté ¿cómo se dice? Con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, con todo lo que sé. Y empecé a cantar para el teatro americano, para la comunidad americana. Entonces, el público americano. Empecé a cantar en inglés
Pero ya salí y aparte me mudé, yo vivo en otro lado, vivo más al norte. Entonces, pues lo hice. Entonces de día trabajaba con los niños y de noche hacía espectáculos, armé espectáculos, dirigiendo los espectáculos, donde tenía una pareja de baile, otro cantante, y juntos hacíamos dúos. Y realmente me fue muy bien, no tengo nada que quejarme, no tengo más que agradecer, Carlos, más que agradecer. Yo vivo en estado de gracia. Pero también esto es consecuencia, esto es trabajo, esto es, es no darse por vencido, es hacerle frente a las dificultades y fundamentalmente, como dije antes, no resentirse, ¿no? O sea, decir, bueno, esto no se cerró una puerta acá, pero se abre una ventana. Y dejar que entre la luz. dejar que esa luz entre. Y bueno, y yo volví a Argentina, fui invitada, fui al programa de Susana, hice una gira en Punta del Este, hice otra gira por todo el interior de Argentina, de Buenos Aires, Azul, llevando justamente mi espectáculo Cantar con un propósito. Armamos acá un grupo, o sea, he hecho cantidad de cosas y todas están relacionadas con la música, con la artista, ¿no? Y la profesional y la educadora, porque fundamentalmente cuando yo he dado esas clases, no es cantar porque sí, es poner a esos niños en el escenario, es darles a esos niños ese lugar que es tan importante para los niños, que creo que todos debiéramos tener esa conciencia de darle a los niños un espacio. Creo que es fundamental, así como tanto está trillado eso de que los niños son el futuro del mundo. Sí, son el futuro del mundo en la medida que los adultos tengan la capacidad de darles ese lugar y de enseñarles y tener paciencia, porque la vida es un infinito ejercicio de paciencia. Y tenemos que aprender a reconocer eso, ¿viste? Los padres que dicen, ya no tengo paciencia con este. No, eso no funciona. Discúlpenme, los padres que me estén escuchando, pero eso no funciona. El niño, por ejemplo, para que un concepto a un niño le entre en el cerebro, hay que repetirlo 2000 veces. Entonces, cuando un padre dice, pero ya te lo dije, sí, recíselo de nuevo. ¿Otra vez te lo tengo que repetir? Sí, otra vez y con amor, con alegría, con una sonrisa, sí. Y ahora les hablo a los padres, sí, es así. Y si no, como siempre dije, no los tengan. María, realmente este café virtual ha cambiado para ser, parafraseando ese hermoso show, café con un propósito. Café con y voy a cambiar también, que esta comunicación no ha sido desde United States, sino desde Grace State. Realmente me siento muy agradecido. Está muy bueno que no haya salido yo en cámara en esta charla. Seguramente en alguna podremos hacerlo, porque han caído unas cositas por unas humedades por las mejillas, entendiendo la sensibilidad de todo esto que nos ha contado con tanta generosidad. Así que la próxima hablamos de la película, porque todo tiene un porqué. A eso va, vamos a dejar. Todo tiene un porqué. La película la vamos a dejar para la próxima, sí. Vamos a dejar pendiente para la próxima charla, va a ser el tráiler auditivo de esa película. También hablar un poco de ese libro, que obviamente tiene vínculo,
Ujú. y de muchas cosas más. Seguramente se me van a juntar algunas preguntitas de oyentes, pero no se tienen que perder el presente, los podcasts que están ahora, las canciones hermosas que comparte con esa cantactriz que se muestra tan directamente, con covers, con canciones propias. ¿Dónde encuentran esos podcasts tan hermosos los oyentes que todavía no lo han visto? Bueno, en mi canal de YouTube, mariasterlovero.com, ahí están todos los links, y después www.youtube.com/mariasterlovero podcast. Exploremos Juntos. Si van a María Esther Lovero Exploremos Juntos, también lo van a encontrar en YouTube. Y las canciones están en YouTube, están en Spotify. Y no me acuerdo el email No del importa. podcast, pero no importa. Después lo dejamos escrito. Sí. Yo tampoco, si bien lo he visto de memoria, no lo tengo ahora en estos momentos. No, yo tampoco pero, lo recuerdo. Pero lo importante es que este chau va a ser hasta pronto. Realmente me siento muy agradecido. Era muy importante, ya lo he expresado a los oyentes, era muy importante que concretáramos esta primera charla. Por eso también es importante preguntarlo ahora y para que los oyentes lo escuchen si se ha sentido cómoda. Sí, Carlos, muchas gracias por la invitación. Realmente me he sentido muy cómoda, muy bien recibida, y de hecho que les he contado cosas que no todo el mundo, que no les he contado siempre, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y si este era el tiempo, si este es el tiempo, este es el tiempo. Y así es. Y seguimos para adelante. Muchas gracias. Absolutamente. Que tengan un buen año, feliz 2026, dentro de lo que se pueda, porque hay que hacerle frente a muchas cosas en estos momentos. Estamos viviendo momentos muy comprometidos, pero hay que buscar adentro, hay que ir a la esencia y no claudicar. Así es. Muchas gracias entonces, María Esther, y hasta muy pronto. Hasta pronto, Carlos. Gracias. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I am crazy for feeling so blue.